Amigos, un abrazo a mi hermano a Quiñones, a Cere, se le quiere de gratis. Miren, como les decía, el esfuerzo del gobierno fundamental ha sido importantísimo en términos económicos. El amigo Jochi Vicente, pana mío, yo tengo muchos amigos en este gobierno, el ministro de Hacienda señalaba en el día de ayer que se han gastado, el gasto público para enfrentar el COVID ha ascendido a 176.147 millones de pesos, donde se han enfocado prácticamente el 81% de esos 176.000 millones a los subsidios que han colaborado. Recuérdense ustedes que esas ayudas evitaron que casi 500.000 personas cayeran por debajo al nivel por debajo de la línea de la pobreza. Recuérdense, la pobreza monetaria, o sea que con sus ingresos no pudieran cubrir los requerimientos básicos normales para una persona vivir de manera ni siquiera decente, por ahí, arrastrándose. Entonces, en Quédate Casa se gastaron 84.000 millones, en el FASE 50.000 millones. En todo caso, el déficit ha sido importantísimo porque los ingresos del Estado, como la economía cerró, cayó. En abril caímos a 29.8%. Por suerte ahora repuntamos en B, así, ¡fua! Ahora al suelo y ahora para arriba. Pero además con los criterios macroeconómicos sanos que tenemos, una economía pujante que venía creciendo bien en el 19, en esos años, aún con el endeudamiento que habla el propio ministro de Hacienda, que la idea actual del gobierno es lograr que tengamos un superávit primario, o sea, que nuestros ingresos sean superiores a los gastos, descontados esos pagos de entonces, para disminuir que el stock de deuda con relación al Producto Interno mejore. Y eso está bien, y eso es lo que se debe discutirse con el pacto fiscal. Dice que el gobierno en el corto plazo y mediano plazo tiene preferencia por la contratación de deuda con los organismos multilaterales para reducir la dependencia de las emisiones en bonos soberanos. Gracias a Dios, porque Andy metió este país desde el 2000, nos hemos ido, es importante, el endeudamiento ni es bueno ni es malo, el leverage se maneja. Cuando yo era funcionario del Banco Central y antes de que llegara se cambió el perfil de la deuda multilateral es concesional, de más largo plazo, a menores tasas de interés, y pone ejemplo, pero tiene condicionalidades. Cuando el presidente Hipólito Mejía emitieron los primeros 600 millones de bonos soberanos, que fueron para hacer contenes, aceras, letrinas y cosas de esas, y gastarlo en política, y luego siguió el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina endeudó este país con más de 25.000 millones sin necesidad. Teníamos un petróleo a 30, 40 dólares el barril. Andy Dawager emitiendo bonos, y Catalina, y todo era así. Bueno, da un ejemplo, Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que dice que, por ejemplo, si una colocación de bono con vencimiento al 41 de 20 años, un bono soberano de República Dominicana, lo pudiéramos emitir a 5.41% de interés anual, 5.1%, mientras que una deuda soberana con organismo multilateral, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, por ejemplo, pudiera emitirse a 2%. El costo fuera mucho menor. Eso siempre fue así. Lo que pasa es que para los gobiernos tener las manos sueltas, no tener condicionalidades con los financiamientos multilaterales, se metían en los bonos soberanos. Yo emito bonos, el dinero entra, cae a las cuentas del Banco Central, a la Administración de Reserva, y se lo voy dando ahí, monetizo, voy esterilizándolo, dándole dinero al gobierno, y el gobierno gasta a manos llenas, cubre sus déficits, no eficientiza el gasto, no hace nada por el estilo. Bueno, Jochi, si se va a hacer así, muy bien, porque ya tenemos una deuda consolidada del 74.4% del producto. 74.4% según informa el CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Muy buen trabajo que hacen esos muchachos ahí. Mi amigo, el amigo Di Franco, ¿verdad? Entonces, de eso, ese 74% de deuda con relación al producto, es de un monto acumulado de 62.000 millones de dólares. Cifra para tener en la mente, 62.000 millones de dólares, 47.000 corresponden al sector público no financiero, 47.000, y 14.000 con los menudos al Banco Central. Esa es la deuda del cuasi fiscal del Banco Central, lo que se le debe a través del Banco Central. En total, nosotros tenemos
que el 58% de la deuda es del sector público no financiero y el 17% del Banco Central, 17.6%. Esa es la correlación en total, pero redondeando, redondeando, nosotros estamos pagando, subió desde el año 2000 a la fecha, que la correlación con relación al Producto Interno Bruto en casi 43 puntos porcentuales, como se cambió no solamente el stock, sino el perfil de la deuda, como decía el ministro de Hacienda. Hoy tenemos una deuda, en lugar de una deuda multilateral, como teníamos en ese entonces, en el 2000, no solamente que subimos 43%, sino que le cambiamos el perfil. En lugar de tenerla con los organismos financieros multilaterales, Banco Mundial, BID, OPI, OPIP, FMI, USAID, con países bilaterales, ahora la tenemos con los mercados financieros. Eso es bueno y es malo. Entonces tenemos que manejarnos pianitos y tenemos que producir casi 40% de los ingresos para pagar deuda, los intereses. En el 90 nosotros tuvimos una situación así. Yo era funcionario del Banco Central, yo entré en el 90 a trabajar en el Banco Central, entonces no era funcionario, era empleado para ese momento, en el 90. Y esa fue la última vez que la deuda llegó a tener el 70% del producto. ¿Qué sucede? Que para ese entonces el presidente Balaguer, ustedes saben que no cogía prestado, era todo con recursos propios. El gasto corriente era de 30, 35%, le metía hasta 60% al gasto de capital, que era varilla y cemento. Obviamente, los profesores ganaban 60, 70, 100 pesos, 150, qué sé yo. Yo empecé a trabajar cuando llegué de fuera de estudiar en la Comisión de Energía con 700 pesos me pagaban. Cuando pasé al banco empecé a trabajar como cargado de unidad, qué sé yo, como me llevaron, yo ganaba, después me subieron a 1.500, algo así, después ganaba 4.500 en el banco cuando entré inmediatamente. O sea, era así la cosa, pero lo que dice este especialista de del CRES es que aquella vez que teníamos 70% del producto, la relación ingresos fiscales y pago de intereses era baja. No teníamos que pagar ese 37, 40%, tanta cantidad de recursos que estamos pagando ahora por esa cantidad de deuda que tenemos, porque realmente no metimos en endeudamiento. El déficit fiscal que ha crecido, ha venido de manera sostenible, sostenidamente, y ahora éramos muchos, y como dice el refrán, y además parió la abuela. Se nos cae la economía, tenemos que aumentar los gastos, como todos los países del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo recuperó Alemania. Alemania está tirando para adelante, así como van los Estados Unidos, así como vamos nosotros. ¿Por qué? Porque se fue en ayuda. No se puede llevar el balón de oxígeno cuando el tipo se ahogó. No, hay que llevarlo antes, igual que ahora cuando digo como las camas, que se habiliten camas para que no lleguen los sombreros cuando yo no queden cabezas. Bueno, en todo caso, la cosa no está tan mala porque, por ejemplo, la situación fiscal del gobierno, según el economista Nelson Suárez, dice que es bastante buena, que tenemos un superávit de 28.402 millones de pesos. Lo único que eso tiene sus bemoles, porque dice que se ha debido a una drástica baja en la inversión pública, gasto de capital. Y que, bueno, también aumentaron las recaudaciones por la ley esta de 13.000 millones, recuérdense, la ley de revalorización de los activos que conocíamos en esta semana. Dice que el 93.8% de la ejecución presupuestaria al 28 de mayo correspondió a gastos corrientes. 93.8%, quiere decir que en gasto de capital solamente invertimos como un 7%. 289.000 millones de los devengados, eso fue de gasto corriente. Y lo de gasto de capital, una drástica caída, dice el analista, de 1,19 millones de pesos, comparados con 46.000 que se ejecutaron en el 20 para el mismo periodo, en el 20, en el año de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Eso no está bien. Eso está muy mal, porque es una caída de casi 60%, 58%, comparado con el mismo periodo del año pasado. Mientras eso sucede, los intereses de la deuda, ven lo que les decía ahorita, por eso es lo malo de la situación. Ahora los intereses están comiendo los ingresos. 8.000 millones subió más que el año pasado, 8.000 millones de pesos. O sea que el año pasado nosotros pagamos 50.000 millones, 50.000 millones, 8.000 más que en el igual periodo
ahora, perdón, en el 21, 8.000 millones más que en igual periodo del 20. O sea, pagamos 42 el año pasado y ahora 50.000 millones de pesos solamente en intereses de la deuda. Entonces, ahí es que está el gran problema, el dilema. El dilema. Entonces, dice el especialista que hay una situación de gran liquidez porque además hubo un endeudamiento excesivo el año pasado de 1.800 millones de dólares. Cuando emitimos los 2.500 millones, se había hecho un presupuesto de gastos y no se ejecutó. O sea, tenemos un dinero en caja que nos está generando sobrecosto financiero y no lo estamos usando. O sea, un dinero que estamos pagando de intereses y lo tenemos durmiendo. O sea, una jugada ahí financieramente muy mala de tesorería que no debió haber sido. En todo caso, al final del día tenemos un superávit porque no hemos ejecutado el gasto de capital que hay que hacer y hay que ver qué vamos a hacer con esos intereses que estamos pagando de 50.000 millones para amortización de deuda, intereses para el servicio de la deuda. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para volver en breve con otros detalles más en Economía y Mercado. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEM App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa.